Hola estudiantes. Ok, aquí estoy haciendo la tercera grabación sobre la rúbrica de Language Use y estoy pensando que la mejor manera para utilizar esta información es tener como un checklist, una lista de ideas para autocorregir Language Use. Chicos, esta tabla es solamente un punto de partida, like a starting off point. Pero espero que les ayude, espero que les ayude cuando están escribiendo para poder escribir mejor y identificar errores. Es que los objetivos ya dije. Ok, aquí tengo la lista checklist para autocorregir language use. Y mañana en clase vamos a pasar tiempo con los ensayos y con esto para ver qué tal. Pero deletreo, spelling, ¿no? Deletreo, spelling. ¿Cuáles son las palabras que escribes mal mucho? ¿No? Por ejemplo, errores que yo veo mucho son, ah, mm, oh, no sé, pero veo tango en vez de tango. No sé, tango es un baile, ¿no? Así que yo quiero que tú escribas las palabras aquí que tú escribes mal mucho. Así que puedo pensar en un montón, pero esto es lo que yo quiero. Es que mañana ustedes llenarán esta parte con varias palabras que tú escribes mucho y que escribes mal mucho. Acentuación. Aquí yo quiero poner específicamente las palabras que terminan en ción. ¿Ok? En singular lleva un acento sobre la O, ción, pero en plural pierde el acento. Muy importante que ustedes sepan eso. ¿Ok? Eso es muy importante. También, también. La palabra también. ¿Ok? También tiene ese acento sobre la E. Otra palabra, más. ¿Ok? Otra palabra, después. ¿Ok? Hay varias palabras muy usadas que llevan un acento. Pero esto de singular y plural, súper importantes. También las interrogativas, como este, porque, cuando, dónde, qué, cuánto, cómo, cuán, cuál, cuán. ¿Ok? Son las palabras interrogativas. Son las palabras que ustedes necesitan usar para formar preguntas buenas para el seminario socrático. También. ¿Ok? Se llaman las palabras interrogativas. They make a question. ¿Ok? La cosa es que cuando tú usas esas palabras en contexto, por ejemplo, I know where she is. Yo sé dónde está. You do not need an accent because it's not a question. So think when do you accentuate these words? You accentuate them when they're either a question, una pregunta, or an exclamation. Qué bueno tiene un acento, porque es una exclamación. But if it's just in the middle of a sentence with no question or exclamation involved, then it would not have an accent. So hopefully it's a little bit of help with acentuación. Concordancia. Ay, ay, ay. Concordancia. Talk about an elementary structure. Concordancia is your agreement, masculino, femenino, singular, plural. Okay? And it's one of the most common things I see. Oh my goodness. I want you to get to the point when you're writing that you read what you're writing, you look for every single noun, and you go and you say, am I describing this noun? If the answer is yes, then you look for the adjective and you make sure that it matches both in masculine, singular, masculine, plural, feminine, singular, feminine, plural. Super importante. Okay. An example of this, well, actually, example of some irregulars for this would be all the words talking of, speaking of words that end in sion. Okay. Or actually, let's just say yon. Okay. These are all feminina. They are all feminina. Okay. Words that end in ad or uz, actitud, unidad, feminina. Always feminina, feminina.
Words that end in ma, like sistema, problema, clima, lema. All of these words are masculino, masculino, masculino. Even though they end in ma, they're still masculino, masculino. Muy importante. So there you have three things under conventions that I think are a big deal. Okay? For order of words and missing words, most of the time this is an a personal for a le gusta. Okay, most of the time is what I see. If you are using gustar or a verb like gustar, you have to put the a personal in there if you're using a third person. Very important. Okay. Another one that I see quite often is your object pronouns, your lo, la, los, las. You're either not putting them in or you're putting them in the wrong place. So be very careful with those. I'm going to give you those two to chew on and see how you do with that. Ok, yo voy a terminar, voy a tener que hacer un video más. Ok, un video más después de este.